Buen día, nosotros les vamos a presentar la insuficiencia cardíaca. Los integrantes del equipo es Jafid, Salma, Lisandro, Jimena y una servidora Fátima. Antes de empezar con la definición como tal de la insuficiencia cardíaca, recordando un poquito de la anatomía del corazón, pues el corazón lo vamos a encontrar entre los pulmones, en el centro del pecho, va a estar detrás y levemente hacia el lado izquierdo del esternón. El corazón va a tener 4 cavidades, va a tener cavidades superiores y cavidades inferiores. Las cavidades superiores, como lo vemos en la imagen, va a ser una aurícula derecha y una aurícula izquierda, y las inferiores van a ser los ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Después pasando, en cuanto a la diferencia entre aurículas y ventrículos, las aurículas van a tener una capa más finas o paredes más finas. En cambio, los ventrículos van a tener paredes más gruesas. En el caso del ventrículo izquierdo es el que va a estar más grande. Como tal, el ventrículo o los ventrículos son las cámaras que encontramos dentro del corazón, cuya función es bombear la sangre para la circulación sistémica. Esto va a ser a través de la válvula aórtica. En el caso del ventrículo izquierdo, esto lo va a hacer por la circulación pulmonar a través de la válvula pulmonar, y viendo esta anatomía o este pequeño repaso de la anatomía, una definición que se le puede dar a la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo en donde vamos a presentar signos y síntomas. Estos signos y síntomas se van a estar presentando por la incapacidad que tienen los ventrículos de enviar la sangre necesaria para cubrir las necesidades metabólicas que tiene el organismo. Bien, empezaremos con lo que es la fisiopatología. Bien, la fisiopatología es, de lo que es la insuficiencia cardíaca, es un proceso que pues conduce a pues que el corazón no tenga la suficiente fuerza o la capacidad necesaria para poder expulsar la sangre con normalidad. Esto pues normalmente es por lo que es una agresión hacia lo que es el miocardio. La fisiopatología va a depender un poco de lo que es la causa que esté de la causa de lo que es la insuficiencia, como por ejemplo puede ser lo que es una sobrecarga de presión, una sobrecarga de volumen, la pérdida localizada de lo que son miocitos o miocardiocitos, lo que es una disminución generalizada de lo que es la contractilidad del miocardio. Bien, empezaremos con lo que es la fisiopatología por sobrecarga de presión. Bien, aquí pues nos referimos, para referirnos a lo que es una sobrecarga de presión, es cuando hay un error que ocasiona que pues haya una diferencia mayor de presión, o que los ventrículos tengan que ejercer una mayor presión para poder expulsar la sangre con normalidad. Esto pues normalmente es, puede ser causado por lo que es una estenosis aórtica o por lo que es una hipertensión arterial. La estenosis aórtica es pues el estrechamiento de lo que es la aorta o de lo que es la válvula aórtica, que pues esta no deja que se abra con normalidad, así que va a obstruir el paso o va a hacer que se dificulte el paso, y va a tener que, el ventrículo izquierdo va a tener que hacer una mayor fuerza, una mayor presión para poder ejercer, más bien para poder expulsar la sangre, así como ya se nos había explicado antes que pues existen diferentes presiones tanto en la aorta como en el ventrículo izquierdo. Así que para poder expulsarlo con normalidad, pues el ventrículo izquierdo va a tener que hacer una mayor presión, lo cual pues hay veces que no se va a poder alcanzar con normalidad y va a causar lo que es la insuficiencia cardíaca. Bien, la fisiopatología por sobrecarga de volumen. Aquí pues la sobrecarga de volumen es cuando el ventrículo se llena más de sangre, o pues también cuando las válvulas tienen algún fallo. Generalmente son lo que son las válvulas mitral y la aórtica. Estas pues pertenecen a lo que es el lado izquierdo del corazón. Aquí pues es
hay una regresión de lo que es la sangre, ya sea de lo que es el ventrículo hacia la aurícula, y pues esto puede causar lo que es la insuficiencia cardíaca. Un ejemplo pues es la necrosis de lo que son los músculos papilares pues, del corazón, que estos se encargan de, pues más bien del anclaje de lo que son las cuerdas tendinosas, que estas pues a su vez van a ayudar a lo que es un cierre correcto de lo que son las válvulas. Cuando se necrosa alguno de estos músculos, o bueno, sus células, lo que va a causar es que este músculo no va a poder hacer su trabajo normal y pues no se va a poder cerrar correctamente la válvula, así que va a haber una regresión de lo que es la sangre de ventrículo a aurícula. La fisiopatología por pérdida localizada de cardiomiocitos. Bien, aquí pues es que hay una necrosis en lo que es una parte del miocardio. Si hay una pérdida de estos cardiomiocitos, pues ¿qué va a pasar? Pues, no va a haber función en esa zona, o sea, esa zona no va a tener la contracción necesaria para poder expulsar la sangre. Y pues en cambio, para poder reemplazar esos cardiomiocitos que no están funcionando, o esa área del miocardio, el área restante, o la área que está sana, por así decirlo, tendrá que aumentar su esfuerzo o hacer una mayor presión para cubrir pues esa parte, ¿verdad? Lo cual pues tampoco no se va a poder hacer con efectividad y va a haber una insuficiencia cardíaca. Bueno, la causa más habitual o más frecuente para lo que es este tipo o para lo que es la insuficiencia cardíaca son los infartos de miocardio, que pues aquí va a haber necrosis de cardiomiocitos, haciendo la pérdida de alguna zona del miocardio. Y por último, lo que es la fisiopatología por disminución generalizada de la contractilidad. Bien, pues aquí la función de las cámaras no es normal, debido a lo que es una disminución en la contractilidad de lo que es el miocardio. Las causas más frecuentes igual es el infarto al miocardio, que pues como ya lo expliqué antes, hay una necrosis de lo que son los cardiomiocitos, al igual que pues en lo que es el infarto al miocardio va a haber una remodelación de lo que es el ventrículo. ¿Qué es lo que va a pasar en esto? Pues el ventrículo se va a empezar a distender o a ser un poco más grande y va a adoptar una forma más esférica, lo cual va a hacer que pues no se pueda hacer la presión necesaria o pues no se va a contraer lo necesario para poder expulsar la sangre. Uno de los criterios diagnósticos, primero tenemos que saber los síntomas, entre ellas se destacan dos, que es la astenia y la fatigabilidad. La astenia es la fatiga que dificulta para hacer las tareas diarias del paciente. La fatigabilidad pues es cansancio. Después tenemos los síntomas congestivos, que entre ellos es pues la insuficiencia cardíaca congestiva, que esta se va produciendo cuando el músculo del corazón no bombea adecuadamente la sangre de una manera normal. Después tenemos la disnea, la ortopnea, que es la dificultad para respirar estando acostado, la tos nocturna, la distensión abdominal, los edemas maleolares, que es pues la hinchazón de los tobillos, la pérdida de peso por masa magra. Esta es los órganos internos, los músculos y los huesos. Todo esto va a llevarnos a ganar peso, a dolor abdominal y entre otros síntomas que no están correlacionados con la insuficiencia, pero pues sí son presentes. Después tenemos los criterios diagnósticos por exploración física. Bueno, entre ellas está la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca,
La respiración de Cheyenne-Stokes, que esta consiste en una respiración irregular. Los soplos cardíacos, que es por la insuficiencia de una válvula mitral o también por una cardiopatía. El reflejo hepatoyugular, que es el aumento de la ingurgitación yugular al hacer una presión en la zona hepática. El derrame pleural, la hepatomegalia y la cistitis, que esta cistitis es ya en un caso muy evolucionado. La cistitis consiste en la acumulación del líquido en el espacio de revestimiento y los órganos internos o los órganos abdominales. Después tenemos los criterios diagnósticos de Framingham. Él hizo esta tablita para poder ahora sí darle el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, que destaca los criterios mayores y los criterios menores. Entre los criterios mayores está la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, las venas del cuello de la vena yugular se hacen más prominente. Los estertores crepitantes, la cardiomegalia radiológica, el edema agudo del pulmón radiológico y también, en muchas ocasiones se escucha el tercer ruido cardíaco como un galope. La presión venosa central de mayor de 16 milímetros sobre mercurio. Este ya se considera así porque en los valores normales es de 6 a 12 milímetros por mercurio, entonces si ya es mayor, pues ya se considera como criterio. El tiempo de circulación, que es mayor de 25 segundos, el reflejo hepatoyugular que ya les expliqué, y la pérdida de 4,500 kilos en 5 días con el tratamiento diurético. Y entre los criterios menores pues está el edema maleolar, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia y menos de un tercio de la capacidad vital, el derrame pleural radiológico y la taquicardia, que es mayor de 120 latidos por minuto. Lo más considerado es que sea menor de 100, entre 60, 70 a 100. Para establecer este diagnóstico, Framingham dijo que tenía que ser de 1 a 2 criterios mayores y también involucrado los 2 criterios menores. Siempre tiene que ser así. Si no es así, pues tiene que haber más pruebas para hacer ahora sí el diagnóstico definitivo. Después tenemos las pruebas diagnósticas, que está pues la exploración y la finalidad. Si no se cumple alguno de los criterios anteriores, se va a proceder con uno de estas pruebas. Entre ellas está la radiografía de tórax, que pues nos confirma el diagnóstico de que el pulmón está edematizado, y también valora la cardiomegalia, si es que el corazón tiene un aumento de la masa. Y luego está el electrocardiograma, que detecta arritmias, evidencia infartos anteriores, e identifica si hay alguna hipertrofia del ventrículo izquierdo, que pues el electrocardiograma más adelante se va a explicar. Sigue el ecocardiograma, que valora la anatomía y la función cardíaca, entre ellas pues las válvulas, los ventrículos, las aurículas, entre ellas. La hemograma bioquímica o hormonas, que excluye algunas causas y detecta complicaciones además de la insuficiencia cardíaca. Los péptidos natriuréricos, que le da pues el diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y por último tenemos las pruebas de esfuerzo, que pues nos confirma la evidencia de electrocardiografía o la clínica de isquemia en caso de que pues esté presente por la insuficiencia cardíaca. Bien, ahora sí el tratamiento está el farmacológico y el no farmacológico. Lo primero del tratamiento no farmacológico va a ser la prevención de los factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca, que son los que se muestran en esta tablita. El primero, pues obviamente,
el incumplimiento terapéutico también lo tenemos que evitar, la prevención de la toma de los AINES. En cuanto a dieta y control de peso, nos referimos a que se aconseja restringir la ingesta de sodio a menos de 3 gramos por día. También evitar los medicamentos que son efervescentes y el bicarbonato de sodio, porque por ejemplo estos tienen demasiado sodio y es lo que estamos evitando consumir. El control de peso, tratar de vigilar los aumentos de peso de 2 o más de 3 kilos en 3 días o menos. Esto puede indicarnos una retención hídrica. Evitar el estrés físico y psíquico. Esto pues no se recomienda realizar ejercicio isométrico y es necesario, por ejemplo, cuando se tiene estrés al volar, recetar fármacos ansiolíticos cuando está asociado a insomnio y ansiedad. Y en la prevención de infecciones y anemia igual es un factor precipitante. Y esto es porque la mayoría de los adultos mayores son diagnosticados con anemia durante su otro diagnóstico, que es el de la insuficiencia cardíaca. Tenemos el tratamiento farmacológico. Pues su propósito es disminuir los síntomas y aumentar la capacidad funcional del paciente y pues obviamente alargarle la vida. Tenemos los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o IECAS. Estos van a actuar convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2 en el riñón. Esto nos va a producir vasodilatación arterial y venosa y va a reducir la retención del sodio. Los diuréticos pues van a tratar los síntomas congestivos y la retención hidrosalina igual. Los digitálicos, los diuréticos tenemos de 3 tipos de ASA, las tlacidas y los absorbadores de potasio. Estos son los del ASA, son los más potentes, los tiacidas son los de potencia media y los ahorradores de potasio pues tienen una potencia diurética baja, pero tienen un efecto de inhibición en el sistema neurohormonal al ser más bien antialdoterónica. Bueno, algo así. Después están los digitálicos. Estos nos van a inhibir lo que es la bomba de ATPasa sodio-potasio, ya que esta pues concentra mucho sodio intracelular y libera el potasio, y además esta nos va a ayudar a que entre a la célula más calcio, y esto nos va a ayudar a la contracción cardíaca. Después tenemos los bloqueadores beta. Estos van a frenar la hiperactividad del sistema nervioso simpático, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 o ARA2, estos van a bloquear a la angiotensina 2, pero no van a provocar incrementos en los valores de la bradicinina, y pues estos solamente están indicados cuando existe una intolerancia a los IECA. Y las dosis que se marcan en esta tabla son las dosis recomendadas en un paciente adulto. Aquí dice inicial 6.25 miligramos durante 8 horas. Y el mantenimiento, esto se refiere a que mientras pasa el tiempo se puede aumentar la dosis, pero tiene que tener una inicial más baja. Después tenemos a los vasodilatadores. Estos pues van a mejorar la función ventricular porque van a actuar sobre el componente vascular. Los antagonistas del calcio, estos a veces están contraindicados porque pueden deprimir la contracción cardíaca y pueden causar una disfunción diastólica. Y otros fármacos. En estos otros fármacos, pues igual, lo que se busca es la modulación del sistema neurohormonal, y entre ellos se encuentran pues los inhibidores de vasopeptidasas, inhibidores de fármacos de necrosis tumoral, los inhibidores de la vasopresina, entre otros. En lo que son los criterios de mejoría, aquí vamos a encontrar
los criterios o las observaciones que nosotros podemos ver para diagnosticar si nuestro paciente está en un estado de mejora, es decir, si tiene una evolución que va hacia una mejoría. Y bueno, lo podemos observar si, bueno, nuestro paciente deja de presentar síntomas o, bueno, o lo ve en menor cantidad, como, vaya, lo son la disnea o ortopnea en problemas como lo son pulmonares. Y si dejamos de ver que al estar haciendo ejercicio, si se fatiga mucho, pues tiene problemas para respirar. También lo podemos observar gastrointestinalmente si nuestro paciente tiene una buena dieta reducida en sales para sobre todo evitar distensiones abdominales o bueno, niveles altos de lo que puede ser anorexia. En lo que respecta a lo renal, pues podemos ver una disminución si nuestro paciente era muy frecuente a levantarse en la noche simplemente con ganas de ir al baño, pues lo podemos ver como que ya no tiene este síntoma, lo que conocemos como oliguria. También es importante para la dieta de nuestro paciente que evite ya tomar antiinflamatorios y comprimidos en vías orales. También incluimos lo que es las anomalías que presentan en el electrocardiograma. Esto nos va a servir nos va a ser de mucha ayuda, ya que, bueno, pues al observar o ver cómo actúa el electrocardiograma, pues podemos dar un diagnóstico de mejoría o podemos observar que no mejora. Bueno, en las anomalías electrocardiográficas tenemos lo que son bueno, la fibrilación auricular, lo que son las evidencias de infarto previo, la hipertrofia ventricular y bloqueo de la rama izquierda. Esto en el electrocardiograma lo vamos a ver aquí. Esto lo vemos como un ascenso del segmento ST y también lo podemos observar de aquí, como es que hay una invariabilidad en lo que es entre la diferencia entre el segmento RAR. Podemos observar anormalidades de esa manera. También podemos observar a veces un bloqueo de rama izquierda que lo vemos como una línea descendente hasta abajo, pues es la onda S. Y bueno, pues aquí se puede ver exactamente cómo es que podemos diagnosticar incluso cómo se puede diagnosticar una posible insuficiencia cardíaca. Y bueno, también si nuestro paciente sigue presentando estas conjeturas, pues podemos dar por entender que no hay una mejora o por tanto sí hay una mejora en caso de que sea distinto. Y bueno, aquí pues incluimos los electrocardiogramas normales, como es que un paciente puede, estos son básicamente electrocardiogramas normales. Y por otro lado, aquí abajo podemos observar cómo se ve cuando está con insuficiencia cardíaca. Podemos ver que básicamente son anormales de principio a fin. Hay ondulaciones en la base, en lo que son las ondas F, y por tanto podemos dar a entender que este paciente sufre de insuficiencia cardíaca o puede sufrir un paro cardíaco. Y bueno, aquí incluimos nuestras bibliografías.